tardes, somos del equipo 4 del grupo segundo A y nuestro tema es principios de Arquímedes y la capilaridad. Nuestro equipo está conformado por Zair Solís, por Jesús Jadiel, Cristel Guadalupe y su servidora Carmen Escalante. Bueno, en nuestro entorno diario existen muchos fenómenos físicos que pasamos por alto, como puede ser la flotación de un objeto en el agua o cuando agua pasa por un tubo muy delgado. Aunque parecen situaciones simples, en realidad se explican mediante principios, en este caso principios fundamentales de la mecánica de fluidos, el principio de Arquímedes y la capilaridad. El principio de Arquímedes establece que todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta una fuerza de empuje hacia arriba, lo que permite entender por qué algunos objetos flotan mientras otros se hunden. Un ejemplo, los barcos tienen un peso parecido a la superficie del agua y por eso es que logran flotar, porque ese empuje es mayor. Por otra parte, lo que es la capilaridad describe la capacidad de los líquidos para poder moverse a través de espacios estrechos gracias a la fuerza de adhesión y cohesión que hay entre sus moléculas. En este trabajo vamos a presentar demostraciones prácticas de estos dos fenómenos con el fin de comprender su fundamento físico y reconocer su importancia en diversas aplicaciones, específicamente en nuestro campo, que es el campo de la salud. El principio de Arquímedes es un principio fundamental de la mecánica de fluidos, que explica el comportamiento de los cuerpos cuando se sumergen en un líquido o en un gas. Fue enunciado por el científico griego Arquímedes y establece que todo cuerpo sumergido total o parcialmente en un fluido experimenta una fuerza vertical hacia arriba llamada empuje, la cual es igual al peso del volumen de fluido que el cuerpo desplaza. Este principio se basa en el comportamiento de la presión dentro de los fluidos. En un fluido en reposo, la presión aumenta conforme aumenta la profundidad. Esto significa que la parte inferior de un objeto sumergido recibe presión mayor que la parte superior. Como resultado de esta diferencia de presiones, se genera una fuerza neta dirigida hacia arriba. Esta fuerza es el empuje o fuerza de flotación. El empuje depende de tres factores principales: la densidad del fluido, el volumen del fluido desplazado y la aceleración de la gravedad. Es importante destacar que el empuje no depende directamente del peso del objeto, ni del material del que está hecho, sino exclusivamente de la cantidad de fluido que desplaza. Por esta razón, incluso objetos fabricados con materiales muy densos pueden flotar si su forma les permite desplazar suficiente volumen de líquido. Si hablamos directamente de las fórmulas que utilizamos en el principio de Arquímedes, tenemos la principal, que es la del empuje, donde tenemos que el empuje es igual a la densidad del fluido por la aceleración de la gravedad por el volumen de fluido desplazado. En resumen, el principio de Arquímedes explica el fenómeno de la flotación a partir de la diferencia de presiones en un fluido y establece que la fuerza de empuje que actúa sobre un cuerpo es igual al peso del fluido que dicho cuerpo desplaza. Es un principio esencial para comprender el comportamiento de los fluidos y la interacción entre estos y los cuerpos sumergidos. Como ya hemos escuchado, el principio de Arquímedes nos permite comprender de manera clara cómo interactúan los cuerpos con los fluidos y por qué se produce el fenómeno de la flotación. A través del concepto de empuje y su relación con la densidad y el volumen desplazado, podemos explicar científicamente situaciones que observamos en la vida cotidiana, como el hecho de que algunos objetos floten y otros se hundan. Este principio no solo es una ley teórica, sino que puede comprobarse experimentalmente mediante mediciones y cálculos que relacionan el peso, el volumen y la densidad. De esta manera, la física nos brinda herramientas para analizar y predecir el comportamiento de los cuerpos dentro de un fluido, con base en fundamentos matemáticos. Ahora, para observar cómo se manifiesta este principio en la práctica y comprobar lo que hemos explicado teóricamente, continuaremos con la realización del experimento. Hola, buenas noches. Este es mi parte del experimento del principio de Arquímedes. Vamos a tener en cuenta que los materiales que vamos a tener para este experimento son muy fáciles. Es un vaso de agua, en este caso voy a usar 3 para las 3 diferentes densidades.
También vamos a utilizar agua, un huevo y sal. Es muy fácil el experimento. En los 3 vasos de agua voy a poner uno en cada toma para que sea mejor. En este no le vamos a echar agua, no le vamos a echar sal. Entonces podemos notar que el huevo se hunde porque el huevo tiene mucha más densidad que el agua. Ok, teniendo esto en cuenta, bueno, lo podemos hacer con este vaso igual. Le vamos a echar un poco más de sal o más sal, un sol, y lo vamos a revolver. Para que el agua tenga más densidad que el objeto que le vamos a poner encima. Ahora vamos a tener en cuenta que ya que en la otra la densidad del huevo en este caso era mucho mayor que la del agua, pues este se hundía. Y como nuestro ejemplo es como el mar, porque el mar es salado, entonces ahorita lo que vamos a hacer es que ya que el agua tiene sal y ya lo revolví, el agua tiene que flotar. Y ahorita, bueno, no se nota por arriba, pero ahorita no está flotando tanto, porque la densidad del agua y la del huevo, digamos que está neutra, porque no le eché tanta sal para que el huevo flotara tanto, ni que se hundiera. Está como en una densidad media. Ahora, ¿qué pasaría si el agua que ya tiene sal, pero no tanta para que el huevo tenga una menor densidad que el agua, le echamos un poco más de sal? En este caso el huevo tendría que flotar porque el agua ya no está tan densa. Ya tiene mayor densidad que el objeto que le estamos poniendo encima. En este caso ya el huevo flotaría más. De hecho, sí se puede observar que el huevo ya no está tan medio como estaba en el vaso anterior, ni en el fondo del vaso como estaba en el primer vaso, porque ya con la densidad del agua que le echamos sal ya tiene más densidad, entonces ya le puede empujar hacia arriba. Entonces esto es en teoría lo que dice el principio de Arquímedes. Para resumir, dice que dependiendo del empuje que le puede dar la densidad, en este caso el agua, es lo que va a flotar el objeto. El objeto en este caso sería el huevo. El huevo en el primer vaso tenía mucha más densidad que el agua, porque el agua no tenía la suficiente fuerza para que el objeto que estaba ahí, el agua lo empujara hacia arriba. Entonces esto es lo que dice el principio de Arquímedes. Al echarle sal, no tanta para que el objeto estuviera en la superficie, ni poca para que, o nada o nula para que estuviera en el fondo, en teoría esto lo mantuvo en medio, entonces tenía una densidad, digamos que media, entre el objeto y el agua. Y al final de todo, en el último vaso, lo que pasó es que le eché mucha más sal para que el objeto, en este caso el huevo, tuviera mucha menor densidad y que la mayor densidad fuera el agua. Y pues esto sería todo de mi parte. Gracias. Nosotros soy Ismael, él es Jesús, y vamos a hacer el experimento sobre la capilaridad. Para esta práctica vamos a necesitar 2 vasos, un popote y un líquido para hacer el mismo.
Entonces, como primer paso, lo que tendremos que hacer es llenar este recipiente con líquido. Bueno, ahora pasaríamos a realizar lo que es la práctica. Si ponemos el popote así solamente con el líquido en ambos vasos, no va a pasar nada. Esto porque no hay la adhesión y Pues no surge nada, no surge nada. no tiene la, pues, en sí para hacer el paso de lo que es el líquido. En cambio, si hacemos esto, Si sumergimos el popote tiene que estar lleno de los dos lados. el siguiente paso sería pasarlo. Ya que el popote tiene el líquido adentro, ahora lo que vamos a hacer es voltearlo y ver lo que pasa. Y como podemos ver, pues el líquido de este lado se empieza a vertir del lado ¿El vaso derecho, vacío? de forma que llegue un momento en el que pues, prácticamente queden iguales. Como podemos ver, pues se está llenando lo que es el vaso. Se está llenando el vaso del lado izquierdo, del lado derecho, perdón, gracias a este método. Y aquí es donde podemos ver La capilaridad. No van a quedar de la misma medida porque pues utilizamos dos recipientes diferentes, pero en dado caso de que los dos recipientes sean del mismo tamaño, deberían de quedar a la par, o sea, el líquido debería ser igual, tanto de un lado como del otro. Más adelante explicaremos el porqué de este suceso, de este fenómeno. Bien, ahora vamos a pasar a explicar sobre lo que es la capilaridad. Una vez realizado lo que fue nuestro experimento, utilizando el método de sumergir el popote adentro del agua para que se pase al otro recipiente, se puede observar que el líquido permanecía dentro del popote por un corto periodo de tiempo, sin caer inmediatamente. Este comportamiento puede explicarse a partir del fenómeno físico conocido como lo que es la capilaridad, de lo que nosotros estamos hablando, junto con la acción de la presión atmosférica y las fuerzas intermoleculares. Cuando el popote se introdujo en lo que es el agua, el líquido entra en contacto con lo que son las paredes internas del tubo. En ese momento es cuando empiezan a actuar dos tipos de fuerzas fundamentales en esta categoría, que es la fuerza de adhesión y la fuerza de cohesión. La fuerza de adhesión, pues básicamente son las fuerzas de atracción entre las moléculas del agua y las moléculas de material de lo que está hecho el popote. Y las fuerzas de cohesión son las fuerzas de atracción entre las propias moléculas de lo que es el agua. En el caso del agua, la cohesión es fuerte debido a los enlaces de hidrógeno que existen dentro de sus moléculas. Sin embargo, también existe una atracción considerable entre el agua y las paredes del popote. Cuando estas fuerzas interactúan dentro de un espacio estrecho como lo que es el interior de nuestro popote, se produce el fenómeno que conocemos como lo que es la capilaridad. Al cortar rápidamente el popote mientras estaba sumergido, se generó una situación en la que el agua quedó atrapada dentro de lo que es el tubo. Esto ocurre porque el diámetro del popote fue reducido y gracias a esto favorece lo que es la acción y se produce lo que es la capilaridad. También que la presión atmosférica va a actuar sobre la parte inferior del líquido, ayudando a esto a que se mantenga adentro del tubo, y la tensión superficial del agua, que crea una especie como de barrera que evita que el líquido caiga de inmediato y se vaya
vaya siendo fluido. Y bueno, además de todo esto pudimos observar que el agua va a formar una ligera curvatura en la superficie dentro del popote. Este va a ser conocido como el menisco, en el caso del agua, el menisco es cóncavo debido a que la adhesión de sus paredes del tubo es mayor que la cohesión interna del líquido en zona de contacto. Este experimento lo que hizo fue demostrar que el líquido puede comportarse de manera diferente en entornos estrechos. Aunque a simple vista parezca que el agua debería caer inmediatamente por efecto de la gravedad, las fuerzas intermoleculares y la presión atmosférica generan un equilibrio que puede permitir que el líquido se mantenga dentro del popote por un tiempo. En términos científicos, la altura que alcanza el líquido en un tubo capilar depende del diámetro del tubo, la tensión superficial del líquido, la densidad del líquido y también la gravedad. Mientras más estrecho sea este tubo, mayor será el efecto capilar observado. Este proceso igual no solamente lo podemos ver en laboratorios científicos, también en la naturaleza, ya sea en el transporte de agua en las plantas desde las raíces hasta las hojas, la absorción de líquidos en materiales porosos como el papel o el algodón, y también la distribución de humedad en el suelo. Por lo tanto, este experimento nos puede ayudar y nos permite comprender cómo pequeñas fuerzas microscópicas pueden generar efectos visibles a nivel macroscópico. Y eso sería todo sobre la capilaridad. Gracias. Bueno, en conclusión, esta práctica nos permite comprender de manera clara cómo actúan el principio de Arquímedes y la capilaridad en el comportamiento de los fluidos. La observación directa de los experimentos que realizamos nos facilitó relacionar la teoría con situaciones reales. Ahora, hablando sobre el principio de Arquímedes, mediante el experimento se logró comprender con mayor precisión por qué algunos objetos flotan mientras que algunos llegan a hundirse. Se observó que la flotación depende del equilibrio entre el empuje ejercido por el líquido y la densidad del cuerpo, lo que confirma la validez del principio en los fenómenos cotidianos. Bueno, mi conclusión sobre la capilaridad es que, la demostración de la capilaridad permitió visualizar cómo los líquidos pueden ascender con conductos muy estrechos debido a la acción conjunta de las fuerzas de adhesión y cohesión. Este comportamiento es la evidencia de la importancia de las interacciones intermoleculares en el movimiento de los fluidos. Bueno, comprender lo que es la capilaridad resultó relevante porque este fenómeno está presente en múltiples procesos naturales y biológicos, especialmente en lo que son los sistemas donde los fluidos se desplazan por estructuras pequeñas. Es por ello que su estudio contribuye a una mejor interpretación de aplicaciones en el área de lo que es la salud. Pues eso sería todo de nuestro video. Gracias.